Ok, bienvenidos a la última clase de nuestro curso de la ley y el evangelio. Entonces, vamos a tener un descanso después de esta clase de 2 semanas, mientras ustedes hacen sus proyectos finales y también es bueno tener un poco de un descanso y todo. Pero todavía tenemos esta clase para disfrutar. Vamos a empezar con una oración. Oramos. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también a mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar ley y evangelio a nuestros propios corazones mientras buscamos aplicarlos a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok. Espero que hayan visto el video porque tenemos, como siempre, las preguntas de repaso. ¿Qué son los 3 ejemplos mencionados en el video que no son buenos usos de la ley? Que no son buenos usos de la ley. El profesor ahí en el video mencionó 3 tipos, 3 ejemplos. ¿Los recuerdan? Sí, cómo no. Sí. Si me Denos permite. uno, por favor, Luis. Bueno, él explicó allí en el video que estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras y que el principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. Y el propósito principal de Jesús fue ser para nosotros un ejemplo a seguir. Ok, usted contestó correctamente para los 3 ejemplos. Sí, la primera situación es, estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Ok, sabemos qué son las buenas obras, las cosas que Dios quiere que hagamos y las cosas que Dios quiere que no hagamos. Pero ¿qué está mal con esta frase, esta oración? ¿Cómo es un mal uso de la ley? ¿Saben o qué piensan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el mal uso de la ley? Aquí en esta oración. Que por obras no somos salvos, sino por fe. Ok. Entonces, los cristianos no deben hacer buenas obras. ¿Eso es lo que quiere decir? No, imagino que no. Entonces, estamos de acuerdo. Las buenas obras no nos salvan. Eso es. Correcto. Ujú. Pero ¿qué está mal con esta oración que tenemos enfrente de nosotros en la pantalla? Ah, correcto. Hay una, hay una palabra. Eh, este pastor dice, estamos obligados, nosotros no estamos obligados a hacer buenas obras Muy como bien. cristianos. La obligación. Ujú. Nosotros como cristianos tenemos una motivación distinta. Queremos como cristianos hacer buenas obras. Deseamos de gratitud. Tenemos un motivo diferente. La ley para nosotros no se aplica a nuestro nuevo Adán, a nuestra naturaleza pecaminosa, sí, porque en la primera de Timoteo 1, 9 y 10 dice, también sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes. Entonces, nosotros como cristianos, sí, queremos hacer buenas obras, pero queremos la motivación correcta que viene de una alegría arraigado en el Evangelio, en Jesús. Y cuando decimos, oh, tenemos que hacer eso, o estamos obligados a hacer eso, podemos
ver tal vez un mal uso de la ley porque estamos tratando de motivar con la obligación, con la ley, con mandatos, en vez de amor que sale, que brote de agradecimiento. ¿Entendido? ¿O Sí, una sí, sí. pregunta? Amén. Ok. Ok, tenemos esta frase que no es un buen uso de la ley, no está bien. ¿Y por qué? El principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. Correcto. ¿Qué está mal con esta oración? La reforma. ¿Ok? ¿Puede explicarse un poco más? Sí, porque dice el principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. Ujú. Esto aquí es otra manera de ver que estamos obligados a reformar nuestro comportamiento. Ok. Nosotros tenemos la enseñanza de Jesucristo. Él nos dejó la enseñanza, entonces tenemos que comportarnos como tal como Él lo hizo en la tierra. Ujú. Amén. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? El principal propósito de la ley es ver nuestro pecado. Ok, muy bien. Como Romanos 3:20 dice, la ley de Dios es como un espejo para ver Sí, la necesidad de un Salvador. Entonces, no es el principal propósito de la ley reformar nuestro comportamiento. De hecho, a Dios le interesa más nuestro destino eterno en el cielo que nuestro, ah, pues, ah, como si fuera en vez de solamente en esta vida. Entonces, no es el propósito principal de la ley. Um, correcto. de hecho, y como vamos a ver en el próximo ejemplo también, si eso fuera el principal propósito de la ley, entonces fracasa, porque no podemos reformar nuestro comportamiento perfectamente. Aún nosotros los cristianos, aunque queremos madurarnos y queremos ponernos más y más en el Evangelio y agradecerle a Dios, no tenemos una reforma perfecta de comportamiento. Entonces, la ley hace otra cosa, como usted dijo, Luis, la ley nos muestra nuestros pecados, nos muestra nuestra gran Ujú. necesidad de un Salvador. Correcto, porque somos imperfectos. Ujú. Y finalmente, lo que fue mencionado en el video, el propósito principal de Jesús fue ser como nosotros, para nosotros un ejemplo para seguir. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal con esta oración? En este caso, el propósito principal de Jesús no es que nosotros seamos, Él sea, como dicen, nuestro, ¿verdad? Nuestro ejemplo a seguir, porque nadie podría seguir los pasos de Jesús, Ujú. sería imposible. ¿No? Lo que sí, en este caso sería que nosotros, la misericordia de Dios, procuremos cada día vivir de la mejor manera, sí, pero nunca podríamos llegar a la perfección de Jesús hasta que cuando seamos transformados con la venida de nuestro Señor. Mientras tanto, no, o sea, tratemos de ser buenos cristianos, de vivir dentro de lo que dice la palabra de Dios, pero de ahí a llegar a seguir los pasos así igual a que Jesús, no. Ese es muchas veces el error que muchas personas cometen, porque dicen, no, pues si Ujú. Jesús es nuestro ejemplo y tenemos que ser igual a Él, tenemos que seguir así en sus pasos, pero nadie va a poder seguir eso, es una mentira, porque eso sí, podemos ser buenos cristianos y perfectos y tratando
hacer lo posible por cumplir en algo sus mandamientos, ¿no? El amor más que todo que Jesús tuvo para con nosotros en su gran sacrificio en la cruz. Y eso es lo que nos ha librado de todo, pa. Gracias, Jesús. Muy bien, gracias Leonidas por la buena explicación. Ana María, usted levantó la mano. Oh, no parece que tiene micrófono, Ana María. No tiene, sí, no tiene. Sí, ahora sí. Le escuchamos solamente un poquito, Ana María. Hay que hablar directamente en su micrófono, creo. No lo tiene activado. Ah, no lo tiene activado. Ahora sí. Lo tengo activado, me lo puse más cerca ahora. Para mí, el propósito principal de Jesús fue darnos la salvación. Es Y correcto. nosotros lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a Él y ser obedientes. Pedir perdón por nuestros pecados, porque nosotros en la ley sentimos que nos equivocamos, pero nosotros por nosotros no podemos hacer nada. Por eso vino Jesús, a darnos la salvación, a perdonarnos los pecados. ¿Está bien? Sí, muy bien, Ana María. Sí, el propósito principal de Jesús es ser nuestro Salvador. En otras palabras, podemos decir Jesús fue nuestro sustituto. Él vivió una vida perfecta y por eso llevó una vida perfecta para darnos la perfección y también murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, eso fue el propósito principal. Queremos seguirle a Jesús. Él es un buen ejemplo. Podemos aprender mucho de él, pero cuando perdemos de vista el propósito principal de Jesús como nuestro Salvador y sustituto, entonces estamos en un lío. Estamos en una religión de obras, de ley. Y Jesús no es un nuevo dador de una ley nueva. No, Jesús vino para cumplir la ley por nosotros, en nuestro lugar. Excelente. Una pregunta hasta aquí. Pastor, Sí. quiero comentar sobre el propósito principal de Jesús. Adelante. Él pues fue obediente y obediente hasta la muerte, como todos sabemos. Y eso es una manera de que nosotros tenemos que, con la ayuda de Él, porque como dijeron los hermanos, nosotros por nuestra propia voluntad no podemos, pero con la ayuda de Él sí vamos a poder. Sí vamos a poder en servirle, en ayudar a nuestro prójimo, de tratar de hacer imitadores de Él. Amén. Gracias, Graciela. En esta vida siempre tenemos en nosotros, habita en nosotros un enemigo. Y ese enemigo se llama nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre está con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Y tenemos una lucha en contra de ella, en contra de ese viejo Adán, a veces lo llamamos así. Y de hecho, nunca vamos a ser perfectos como Dios quiere en este mundo por causa de la naturaleza pecaminosa, porque aún nuestras buenas obras, cuando estamos tratando de agradecerle a Dios, aún esas obras buenas están contaminadas por nuestro pecado, tal vez por egoísmo, tal vez por por otros motivos que tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces, sí, queremos servirle a Jesús y Él sí nos da fuerzas a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, pero ¿vamos a lograr la perfección aquí en la tierra? No, solamente podemos confiar en la perfección de Cristo que nos cubre. Amén. Okay. Gracias. La próxima pregunta. ¿Cómo aplicó el profeta Natán la ley?
Y pues tengo un lugar Bueno, especial para el profeta bueno, Natán en mi corazón porque es mi nombre. Pero adelante, Leonidas. Ah, sí, verdad. bueno, en este Lo caso felicito. Lo felicito. fue bastante inteligente el profeta Natán para exponerle la ley a David. Ujú, No fue, o sea, hizo una ujú, historia, y pudo enfrentarlo con la ley, hacerle ver el pecado que había cometido. ujú, Fue tan magistralmente que él no pensó en ese momento, no se dio cuenta. Pero ujú, cuando el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre, él no sabía qué hacer. ujú. Y Sí, el propósito fue, ¿cómo es? Llevarlo al arrepentimiento. Y eso fue como logró el profeta Natán que se diera cuenta del pecado que había cometido, haber adulterado con la mujer de uno de sus generales, en este caso Urias creo que era. Ya, sí. de esta manera el profeta Natán eh, demostró la ley, Ujú, ujú. lo Muy confrontó con bien. la ley. Sí, él contó una historia, un tipo de parábola para mostrarle a David, el rey, su pecado. Y fue muy astuto en esa manera porque pues el rey David sabía que el asesinato fue un pecado. Él sabía que el adulterio fue un pecado, pero no se aplicaba esa ley a sí mismo. Entonces, el profeta Natán le guió con una historia para que él mismo, el profeta, el rey David, pudiera, ah, pudiera juzgarse a sí mismo con su respuesta a la historia. Um, no proclamó ningún evangelio hasta que David reconoció su pecado con un corazón arrepentido. Entonces, eres ese hombre apuntando su dedo. Bueno, fue una ley muy dura y bien aplicada, con mucha sabiduría. ¿Y cómo aplicó el evangelio? Lo digo. ¿Ah? Voy. Perdón, otra vez. Sí, sí, voy. Sí, Luis. Él, ajá, el evangelio, él lo aplicó de una manera correcta. O Ok. sea, muy dulce el mensaje. Él no se apresura. Natán no se apresura con el dulce mensaje del evangelio. Ujú, Se apresura con el dulce mensaje, disculpe. Y entonces lo aplica en el momento correcto. ujú. Muy bien. Ana María, usted levantó su mano. ¿Qué? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, adelante. La ley hizo su trabajo, Ajá. porque la ley hizo que él tuviera un corazón arrepentido, porque le hizo ver su pecado. Entonces ahí viene el perdón. Él se arrepiente. Sí, Ujú. Por más Muy, que David se arrepienta, las consecuencias no las saca Dios. Y así nos pasa en la vida a nosotros también. Si nosotros pedimos perdón a Jesús, este, mediante Jesús Dios nos perdona, pero las consecuencias las tenemos que pasar. Y el rey David, Dios tiene la vida de su hijo. Y no, Dios no le dio la vida al hijo. sí, muy bien. Entonces, la ley, como usted dijo, la ley hizo su trabajo. Y ok, adiós, ley. Hasta luego. Entonces, ahora tenemos el evangelio. Y el profeta Natán proclamó el puro evangelio sin agregar condiciones o requisitos. No, tus pecados son perdonados. Tú no vas a morir. Inmediatamente proclamó el perdón de los pecados, no en una manera general, pero sino muy específica. Ujú. sí.
Muy bien. Ok. Lo que quiere decir que cuando uno se arrepiente de corazón, de verdad, y en el momento justo, recibe directamente y automáticamente el perdón de Dios. Sí, queremos aplicar la ley hasta que se arrepienta la persona. Inmediatamente vamos a aplicar el evangelio. Y no Correcto. vamos a querer mezclar la ley con el evangelio. Por ejemplo, qué horrible hubiera sido si el profeta Natán hubiera dicho que, oh, pues, si haces tal cosa o oras estas oraciones o haces esta cosa, entonces tus pecados serán perdonados. No, no dijo eso. Inmediatamente tus pecados son perdonados. Ujú. Ujú. Correcto, no vas a morir. Muy bien. Ok, tenemos la charla de esta lección. Como hemos visto en todas las lecciones, las dos enseñanzas básicas de la Biblia. Vamos a encontrarlas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en todos los lugares. La ley y el Evangelio. La ley muestra nuestros pecados como su propósito principal y el Evangelio nos muestra nuestro Salvador. La ley es lo que Dios quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos, lo que Él quiere que seamos. Entonces estamos hablando de pecados de comisión, lo que cometemos. Estamos hablando de pecados de omisión, lo que no hacemos, que Dios quiere que hagamos. Y estamos hablando de nuestro ser, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras obras, todos nosotros. Eso es la voluntad de Dios. Y obviamente cuando tenemos una ley tan perfecta, tan grande y tan amplia, vamos a ver nuestros pecados, vamos a ver nuestro estado muy, muy horrible. Estamos en un lío, como Romanos 3:20 dice. Y en ese momento, cuando tocamos fondo, en ese momento Dios viene con su evangelio. La noticia dulce que dice que Jesús cumplió todo por nosotros. No estamos bajo el castigo de la ley. No merecemos ahora el castigo de Dios en el infierno para la eternidad, porque Jesús sufrió por nosotros y nos dio su perfección. Nuestra salvación, la certeza de un cielo, una eternidad en el cielo, no depende de nosotros. Y eso es buenas noticias para nosotros los creyentes. Porque Dios no puede tener pecadores en su presencia, pero somos santos en Cristo, somos perfectos en Cristo y podemos estar en la presencia de un Dios santo porque tenemos la ropa perfecta de Cristo, estamos revestidos en Cristo. El Evangelio es la noticia acerca de Jesús, el mensaje que Dios nos ama y envió a su Hijo para cumplir todo por nosotros. Somos perfectos ante los ojos de Dios y herederos del cielo. Ahora en nuestra vida, el aprender a aplicar la ley y el evangelio de manera correcta y en circunstancias correctas es un proyecto de toda la vida. Solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar a aplicarlas correctamente en nuestras circunstancias de la vida mientras estudiamos la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos trabajando o viviendo con nuestras parejas, con nuestros familiares, con los hijos, con los colegas, con los vecinos, con cada persona que nos rodea, queremos aplicar la ley y el evangelio en una manera correcta y en las circunstancias correctas. Es difícil saber, ok, voy a aplicar la ley
en este momento y el Evangelio en este momento. Es un proyecto de toda la vida. Y también queremos aplicar la ley y el Evangelio a nuestros corazones también, como vimos en el video. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, actitudes y pensamientos cambian a menudo. Y dependiendo del momento, ok, voy a aplicarme la ley. Y en 3 segundos me aplico al Evangelio. Porque cuando no veo mis pecados, aplico la ley. Cuando veo mis pecados y estoy contrito, triste, deprimido por ellos, entonces me aplico el Evangelio. Me hago recordar de Jesús. También en la aplicación de la ley y el Evangelio, muchas personas batallan con esta enseñanza de aplicar correctamente la ley y el Evangelio. Y una de las maneras en que se equivocan es con adiáforas. El término adiáfora aplica a cosas que Dios ni manda ni prohíbe. Por ejemplo, tenemos algunas fotos aquí de algunas personas bailando, una cruz en una pared, aretes y un poco de vino. Estos son ejemplos de adiáfora. Desafortunadamente, muchas iglesias han dicho que todo baile, todo alcohol y todo adorno religioso es pecado. Sin embargo, la verdad es que aunque Dios no quiere que bailemos con lujuria no prohíbe todo baile. Dios no quiere que pensemos que las cruces son una especie de amuleto mágico, pero no prohíbe todo adorno religioso. Y Dios no quiere que nos emborrachemos, pero no prohíbe el beber en moderación. Queremos tener cuidado de no llamar algo un pecado cuando Dios no lo llama un pecado. Cuando nos encontramos en estas situaciones de adiáfora, queremos darnos cuenta de que tenemos la libertad de escoger para actuar con sabiduría y amor con los que nos rodean. Ok, una pregunta hasta aquí. Sí, Yo, sí, pastor, maestro. yo. Ok, Ok, dale, primero dale. vamos La chica. Con la vamos chica a primero, dale. Ana María, quien levantó su Yo mano. hablé, pastor, Graciela. Sí, Ana María también levantó su mano antes en la charla. ¿Tiene problema con el micrófono? Ahora sí, Ana María. Bueno, respecto al baile, es verdad que en muchas iglesias directamente lo prohíben, pero yo pienso que está mal. Y No le escuchamos, Ana María. no hablo más. Un poco más de Tiene cerca. problema. Dice que... ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, me lo voy a poner bien cerca. Ok. Que se puede bailar un vals, sí, porque no es un vals sexual. Se puede tomar un poquito de alcohol, un brindis, sí. Se puede poner un poquito de... O sea, algunas denominaciones prohíben muchísimas cosas. Lo hacen como que todo dice Dios, no es Dios, es la persona, porque Dios no está en el albedrío, pero de saber que las decisiones correctas. Ok, gracias Ana María. Graciela. Sí, pastor, verá,
sobre lo que usted acaba de hablar, yo quiero que usted me ayude, porque la palabra del Señor dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Ahora, no sé, no, pero si yo ya me voy a tomar, de verdad que no entiendo, pero si yo me voy a tomar, ya no tengo esa misma relación con Dios, porque cuando ya uno toma, usted sabe que muchas veces hasta pierde el sentido y quizás le va a salir hasta alguna palabra que no debo de decirla. Ujú. Entonces yo quiero que usted me explique en esto. Sí, Gracias. sí, gracias. Entonces Dios no quiere que nos emborrachemos, es un pecado. Pero Dios no prohíbe el beber de alcohol en moderación. Entonces, si tomo una taza de cerveza, pues una copa de cerveza o una copa de vino, está bien. No me emborracho y yo, sí, de hecho, en algunos casos, en las cartas, Dios, pues el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el joven líder de una congregación, que bebiera un poco de vino para su estómago. Hay mucho ruido. ¿Me entendió, Graciela? Sí, pastor, muchísimas gracias. Sí, sí le entendí. Lo que pasa es que se escucha mucho ruido, pero sí le entendí porque sí es verdad que el apóstol Pablo tomaba vino para el dolor de estómago, pero no le quitó el dolor de estómago con tomar vino. Gracias. Luis. Bueno, quería explicar, o sea, quería decir acá que en mis conocimientos, ok, no es malo tomarse un vino, ni usar un crucifijo, o estar bailando pegado, pero si yo hago pecar a mi hermano, yo debo de dejar de hacerlo. Ujú. No está mal tomarse un vino, dos, pero si mi hermano lo ve y con eso yo lo hago pecar, yo tengo que inmediatamente corregir y dejar la copa. Sí, ¿Qué dice usted de eso? queremos pensar en la otra persona. En algunos capítulos, como en la primera de Corintios 8, ¿Correcto? Pablo habla de el comer de la carne, de sacrificios. Y pues sabemos que los ídolos no son nada, no son Dios. Entonces, para ellos estaba bien comer esa carne, pero él les dice que tenemos que pensar en la otra persona, queremos amar a nuestros hermanos. Entonces, eso puede aparecer en algunas formas. Por ejemplo, podemos enseñar a nuestro hermano o hermana y decirles, ok, Dios no quiere que nos emborrachemos y yo estoy aquí en esta pues reunión familiar tomando 2 copas nada más y está bien. Entonces podemos enseñarles, pero también podemos dejar de tomar en esa circunstancia. En ese momento, sí, claro. Ah, Porque por- acuérdate lo que dice Dios. Hay de ustedes si hacen pecar a un hermano. Ujú. Es Sí, sí, delicado eso. sí, sí, queremos pensar en la otra persona siempre. Por eso, pues yo les digo que yo tomo de vez en cuando un poco de alcohol, no me emborracho, pero una cosa que hago es que no dejo que me saquen fotos y las suben a las redes sociales, porque no sé quién está viéndolas y no quiero ofender, no quiero hacer que pequen otras personas. Entonces, ah, Claro. en- entonces estamos pensando en la otra persona siempre. Sí. Pastor Natán, ¿y usted dónde toma ese poco de licor? Porque si yo me voy, pongamos al karaoke o me voy a alguna discoteca, todo el mundo me va a ver, pastor. ¿Y qué es eso, pues? ¿Dónde usted toma el vino? Sí, sí, Tú pues le- a veces se, lo, se lo tomo escondido. ah, Se lo Claro, tomo. porque eso verá, tampoco. hermano, lo que pasa es que cuando nosotros, aquí en la congregación en la cual yo estoy,
Capaz que yo me ven alzándome una copa de cerveza, capaz que me dicen, ve la hermanita, ¿qué clase de hermanita es esa? O Sí, me sí. comienzan a ignorar. No, queremos enseñar. Entonces, Ya. si somos parte de un grupo que dicen, oh, tomar alcohol es un pecado, entonces queremos Ujú. enseñarles porque están equivocados. Ah, Claro, porque es verdad que la Biblia no dice así, que no podemos tomar una copita. Yo la champaña sí me gusta. Yo cuando hacen fiesta aquí en mi casa, que hay graduaciones de mis nietos, sí compramos la champaña. A mí sí me gusta tomarme una copita. Me dicen que es pecado. Yo digo, bueno, que Dios me perdone. ujú, ujú. Sí, pues ¿Puedo hacer una gracias. pregunta? Buenas noches. Sí, adelante, Judith. Estoy escuchándoles y nace en mí la pregunta que también está en la Biblia. ¿En qué momento entonces se pone en práctica cuando se dice que nosotros debemos cuidar nuestro testimonio? Sí, ¿puede explicarse un poco más? Ya lo dijo. Sí. ¿En qué momento ponemos en práctica lo que dice Dios en su palabra? Que debemos de cuidar nuestro testimonio. Yo Ah, respeto los criterios, pero no comparto. sí. Porque me ha dicho que nosotros hemos venido a hacer luz. Ujú, Y como tal, nosotros tenemos que ser ejemplo ujú, para los que están apartados de Dios. ujú. Y nosotros tenemos que ser, como quien dice, las personas que ayudamos a que ellos se den cuenta de qué manera Dios transforma nuestras vidas. Ujú, ¿Sí? ujú. Correcto. Sí, Entonces, discúlpenme con mucho respeto a todos los participantes, pero no lo sí, comparto. sí, No lo comparto porque ¿de qué estamos hablando? Pues si Dios dice que nosotros, ¿qué es lo que quiere Dios de parte de nosotros? Obediencia. Nosotros tenemos que poner en práctica sus mandamientos. ujú. Ok, una Y, pregunta, y Juliet. parte de ello es Una pregunta. ¿Todo baile es un pecado? todo qué, ¿Todo baile es un pecado o baile, baile. baile? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en el mundo, cuando ya somos cristianos, nosotros no bailamos, nosotros danzamos para Dios, que es muy diferente. Son dos cosas distintas. Ok, Danzar y bailar. ¿es todo alcohol un pecado? Si nosotros hablamos con relación a lo que decían antes compañero, que indicaba Pablo que se tomaba una copa de vino, tenemos que tomar en cuenta que en esa época el vino no traía alcohol, no usaba las sustancias químicas, Ujú, era un alcohol natural producido por la misma fruta. Entonces, las bebidas que ahora se consumen sí traen productos químicos, alcoholes fuertes, que aparte de que nos pueden ocasionar problemas en la salud, también nos pueden ocasionar vicios. pues, en ese tiempo también tenían borrachos, también tenían algunas personas con problemas con alcohol, pero queremos tener cuidado con lo que prohibimos, porque Dios no prohíbe el tomar alcohol en moderación. Él prohíbe No, Dios no el nos prohíbe embriaguez. nada, pastor. El Señor en su palabra no nos prohíbe nada. Por eso Él nosotros nos ha dado libre albedrío, el poder de decisión. Nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Pero Ujú, cuando nosotros ya estamos dentro del camino de Dios y a medida que nosotros escudriñamos su palabra y tenemos una intimidad con Dios, Dios solito nos va alejando de todas las cosas que no son buenas para nuestras vidas. ujú. Entre ellos puede ocurrir que a veces dejamos de tener una relación con personas que no eran acordes que no son acordes a nuestro cambio de vida, ¿sí? Ujú. Y así mismo, Sí, el alcohol, el baile,
el karaoke. No, Sí, no estoy diciendo que vayan este fin de semana a la discoteca con la peor reputación en su ciudad. No estoy diciendo eso. No me malinterprete. Sí, No me sí. malinterprete, no. Pero lo que estoy escuchando es que un cristiano no puede tomar ni una gota de alcohol. Un cristiano no puede bailar y otras cosas. Eso es lo que estoy Por eso yo escuchando. le digo, yo respeto, porque en la congregación a donde yo asisto, Ujú. allí, mire, incluso cuando se hace la Santa Cena, ni siquiera se toma el vino con alcohol. Pues, ¿y por qué? Porque a nosotros nos han enseñado lo que le acaba de indicar, Sí, que en el tiempo de antes, cuando se tomaba el vino, era un vino que no tenía mezclas químicas como hoy en la actualidad con lo que es el alcohol. Se toma un jugo de uva, algo natural, y se come un pan sin levadura. ¿Sí? entonces su iglesia enseña que es un pecado tomar alcohol. ¿Es cierto? Podría ser. En nuestra iglesia también nos ¿Me permite, pastor? Me permite, pastor, es difícil que nos pongamos de acuerdo porque cada quien acá pertenece... ¿Perdón? Un momento, parece que alguien está en su trabajo. Voy a silenciarlo. Ok, Sí, adelante, porque Luis. mucho ruido se escucha, pastor. Tenemos que tener respeto. Estamos en una clase, estamos Pues, aprendiendo y también estamos... pues, tranquila, a veces tienen sus micrófonos abiertos y no se sabe. Entonces, ok, Luis, adelante. Decía que es difícil ponerse de acuerdo cuando no todas las personas que estamos acá pertenecemos a una sola doctrina. Ujú. ¿Ve? Por ejemplo, la hermana Judy Ujú. pertenece debo creer que pertenece a la, a la, a la doctrina de Pentecostal cerrado, muy cerrado. Y ellos lo han enseñado así, pues que una copa de vino es malo, es dañino, ¿verdad? Y que bailar es pecaminoso y que colocarse un crucifijo es, bueno, es algo como que aplica el, ¿cómo que se le llama? La Se me olvidó, doctrina. la doctrina, o sea, no, es correcto. Entonces, ve, tenemos que nosotros leer bien la Biblia, leer la Biblia. Ujú. Dios en su ley nos manda que debemos hacer lo que Él desea que hagamos. Nosotros no podemos aplicar ni anotar nada. Es lo que Él dice en su ley. No podemos agregarle ni quitarle. Pero es difícil, o sea, no sé si Ujú. me supe explicar. Sí, gracias. Y Una pues, pregunta. sí, una pregunta más, Ana María. Bueno, por ejemplo, yo conozco personas que dejaron de ser alcohólicos mediante Cristo Jesús. Entonces, cuando dan la Santa Cena, por respeto a esa persona, le ponen una copita con jugo. ¿Para qué? Porque el alcohólico no puede volver a tomar más. Pero es en esos casos que todos nosotros tenemos nuestra alegría y podemos tomar una copita cada tanto, porque sabemos que si tomamos mucho ya es un vicio y ya estamos pecando. Y la persona que le gusta el alcohol, es difícil que pueda parar una fiesta.
toma un poco y ya después hace cosas desagradables, que no se da cuenta lo que hace. En mi humilde opinión. Gracias. Entonces, voy a Hacer dar una la última preguntita, palabra. profesor Natán. Oh, Wilson va a hablar. sí, Wilson. Adelante, Wilson. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Una consultita, verá, hay un ejemplo bíblico y quisiera que de pronto viéramos la historia, en la historia de Lot. Por ejemplo, Lot era un varón de Dios, un varón que fue sacado por los ángeles de las dos ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando fueron destruidas. Pero él, dice la historia, que él se emborrachó, las hijas la emborracharon. Entonces ahí debe haber una explicación, ¿no? Para nosotros puede ser que sea buena o mala, pero él aceptó la bebida, o sea, el trago que le dieron las hijas. Y dice la historia que ellas hicieron el amor con las hijas y tuvieron hijos. Y ahí, ¿qué ocurrió, por ejemplo, por haber aceptado el trago de las hijas? ¿Qué nos puede explicar ahí, profesor? En este caso, para nosotros estamos aprendiendo. Sí, en ese caso, Lot se emborrachó y hizo cosas malas con sus hijas. Entonces, otra vez, repito, Dios no quiere que nos emborrachemos. Y voy a dar la última palabra aquí. Yo sé que es un tema muy grande y van a tener otras oportunidades en otros cursos de hablar de ella. Y también me pueden llamar, me pueden WhatsAppear para preguntar más. Queremos ser muy precisos y no queremos decir algo que Dios no dice en cualquier momento. Y eso incluye las promesas y la prohibición de Dios. Entonces, queremos estar muy cuidadosos en decir lo que Dios prohíbe y lo que Dios no prohíbe. Entonces, y también no queremos prometer algo que Dios no promete. Ustedes, quienes piensan que todo trago, todo alcohol es malo, es un pecado, pues tienen un buen corazón, pero no están diciendo exactamente lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no nos emborrachemos, pero no prohíbe el tomar en moderación, con énfasis en moderación. Y sí, pues como les dije en la otra dispositiva, esta de anterior, es difícil este aprendizaje. Es un proyecto de toda la vida, aplicar la ley y el evangelio correctamente, porque nosotros, con nuestros corazones pecaminosos y nuestros corazones inmaduros, queremos, pues, queremos decir cosas que no estén en la Biblia, aun cuando tenemos un corazón bueno. Es bueno prohibir el tomar de alcohol. Pues lo hacemos con un corazón bueno, pero no estamos en la palabra cuando lo hacemos. Tenemos que ser muy precisos. Es fácil decir que Dios dice eso y no puede hacer eso, pero es aún más difícil decir, tenemos que examinar cada caso. Ok, tenemos dos preguntas pequeñas, o más o menos. La primera es, ¿la ley y el evangelio repetidamente? ¿Por qué necesitamos aplicar la ley y el evangelio repetidamente? ¿Explica un poco más eso? Porque... Sí, ¿por qué necesito la ley y el evangelio
cada día, en cada hora. Y Ok. porque me aplico la ley en este momento y el evangelio en otro momento y repito a aplicarme la ley en otro momento y eso hago constantemente. Claro. Claro. Porque los pecados no son los mismos, pastor. ¿Ok? Hay muchos tipos de pecados. ¿Quién más? Claro. Ana María. Sí, me pone cerca. Con la ley sale a la luz mi pecado, porque me hace sentir mal. Es continuamente que si yo me equivoco, ahí estoy en la ley. Veo el Evangelio, ahí viene mi arrepentimiento. Pero toda la vida vamos a ser así, porque nosotros acá no somos perfectos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Muy Que bien. toda la vida tenemos que aplicar la ley del Evangelio, siempre, para todas las cosas, porque nosotros no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Nosotros vamos camino a la perfección. Ok, gracias. Entonces, lo que escucho es que usted dice que tenemos una naturaleza pecaminosa que muere dentro de nosotros y pecamos cada día. Entonces, necesitamos aplicarnos la ley cada día. Y el evangelio, por supuesto, también cada día. Gracias. ¿Alguien Cada día más? cada día y a cada rato, pastor, porque sí, a cada instante, porque es un aprendizaje. Estamos aprendiendo hasta llegar a la perfección, que es los caminos del Señor. Poco a poco tenemos que aprender. Algo debemos de aprender. Sí, Y muy se bien. queda. A menudo cambian nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, actitudes y necesitamos ser conscientes de lo que estamos pensando y sintiéndonos para que podamos decidir si vamos a aplicarnos la ley o el evangelio. Si estoy seguro en mis pecados, me aplicaré la ley. Si estoy contrito, preocupado o triste por mis pecados, me aplicaré el evangelio. Entonces, que estemos muy conscientes de lo que está pasando dentro de nosotros para aplicar la palabra apta de Dios. ¿Alguien más? Yo. Sí, Bueno, en Ana. este caso, la ley. Como bien sabemos, la ley es un espejo donde se muestra el pecado a la persona que ha cometido, en este caso, vuelvo a repetir, el pecado. Muestra el pecado, lo confronta. El Evangelio es la esperanza del pecador, de lo que Cristo hizo en la cruz por él, la salvación que tuvo, que la ganó a través de Jesucristo. Muy bien. Gracias. Ok, ¿qué horas son? Sí, tenemos un poco de tiempo. 10:24 tengo acá. Muy bien. Imágenes del Evangelio. Hemos visto la ley y el evangelio y a menudo hablo de Jesús, nuestro sustituto, quien vivió una vida perfecta por nosotros y murió en la cruz por nosotros. Es el corazón del evangelio, de las buenas noticias. Pero la Biblia usa muchas imágenes para describir las buenas nuevas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver Cotopaxi con su nieve. ¿Sí? Sí, Ecuador, donde vivo yo y muchos de ustedes. Cerca. Y eso es una imagen de Isaías 1:18, que dice que nuestros pecados se pondrán blancos como la nieve. Y wow, es una imagen que nos pega. Yo puedo recordar eso. Tal vez ustedes pueden pensar en un momento cuando han subido a un nevado y han estado en la nieve o han visto la nieve en películas o en las fotos y así son mis pecados. No hay. Las manchas están
no están, no existen. Entonces, es una imagen del Evangelio muy rica. Hay muchas imágenes. Un montón. Vamos a ver algunos en estos versículos. ¿Cuáles otras imágenes recuerda? Pues vamos primero a Salmo 103, 12. $103.2. 103, 12. Estamos pensando en las imágenes del Evangelio. Cuando está lejos del oriente y del occidente. Muy bien, gracias. Nuestros pecados están alejados de nosotros, tan lejos como está el oriente del occidente. ¡Wow! Está muy lejos de nosotros. Otra imagen se encuentra en Salmo 32, 1. Salmo 32, 1. ¿Quién quiere leer esa? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubiertos sus pecados. Ajá. La imagen en ese versículo es que Dios cubre nuestros pecados. No se ve. Están cubiertos. Y en otros versículos vemos que están cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces es otra imagen de las buenas nuevas. Ahora vamos a Jeremías 31, 34. ¿Qué dice ahí? Déjame ayudarte. 31, 34 dice, ¿no? Amén, Sí. hermano. Adelante. Ya. Bien, la palabra del Señor dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Ah, wow. Esto es un milagro, porque Dios, quien sabe todo, no hay una cosa que no sabe. En el futuro, en el presente, en el pasado, en cualquier rincón del universo, Él olvida algo. Él olvida nuestro pecado. Una imagen inmensa del amor de Dios para con nosotros. Vamos a Micaías 7, 18 a 19. Micaías. Nehemías o Micaías. Miqueas. Miqueas, perdón. Miqueas. Miqueas. 7. Aquí está. ¿Capítulo? Capítulo 7, Ok. versículos 18 y 19. Ok, ya lo tengo. Adelante. 18 y 19. Aquí está. Que Dios hay en como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Y el 19 continúa diciendo, vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. La imagen del evangelio aquí es que Dios arroja nuestros pecados al mar. Al fondo del mar. Al fondo del mar. Entonces, si estamos en un barco y tenemos una piedra y
tiramos la piedra en el mar, se hunda y nunca vamos a verlo. Y nuestros pecados están en el fondo del mar. Están arrojados de nosotros. Gracias. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Colosenses 2, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy bien. Entonces Dios clavó nuestras deudas, las deudas de pecado, en la cruz. Clavados ahí. Gracias. Vamos a Gálatas. Gálatas 3, 26 a 27. Gálatas 20. Gálatas 3, Ajá. 26 a 27. Dice así, lo digo, Adelante. hijos de Dios, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Muy bien. Y con mucho ánimo, gracias. Tenemos 2 imágenes aquí. Somos hijos de Dios. ¡Wow! No somos esclavos de Dios, somos hijos de Dios. Y tenemos la ropa de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Ahí, una imagen de la buena noticia. Ahora vamos a Apocalipsis 2, 7. Pues hemos visto algunas imágenes del Evangelio, pero la Biblia está repleta de imágenes del Evangelio. Sería un ejercicio bueno leer toda la Biblia apuntando las imágenes del Evangelio. Amén. Sí, adelante. Ya, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Gracias. Entonces, en los primeros capítulos de Génesis, vemos que Dios no quería que comieran del árbol de la vida porque fueron pecadores, Adán y Eva. Entonces, no estaba prohibido estar en el jardín de Edén. Pero ahora, y en el cielo, nosotros vamos a tener el derecho de comer del árbol de la vida. Es una imagen compleja del Evangelio, pero muy rica. Gracias. Ana María, usted levantó su mano. Sí, pero ya la bajé. Oh, ok. Porque iba a leer justo Apocalipsis y me ganó el hermano. Oh, perdón. No la vi rápidamente. Y el último versículo que vamos a leer y ver la imagen evangélica es Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Sí, adelante. Ya lo dijo. Oh, sí, no escuché bien. ¿Es correcto? A ver. Sí, eso fue Filipenses 4:3, ¿correcto? Ok, muchas gracias. Entonces, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nadie puede borrarlos del libro.
Estamos en el libro del cielo. Sí. Ok, muy bien. Vamos a terminar nuestra clase con una oración en nuestro curso. 4:3. También, un momento, Somos vamos su a orar. promesa, pastor. ¿Oye? Sí, vamos a orar. Ujú. Dios Padre Celestial, te doy gracias por este curso y el tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra, específicamente los mandamientos y la ley y el evangelio. Gracias por mostrarnos nuestros pecados cada día y cada momento. Y gracias por mostrarnos la respuesta, la solución en Cristo Jesús. Ayúdanos en esta vida para aprender a leer la Biblia con estas dos enseñanzas en mente, porque son la clave para entender la Biblia correctamente. Ayúdanos a aplicar la ley y el evangelio correctamente en nuestras vidas, en nuestros propios corazones, por supuesto, y primeramente, y también a los corazones de las personas alrededor de nosotros, porque a través de tu palabra, en tu ley y en tu evangelio, obras la fe salvadora en los corazones. Es lo que más necesitamos. Ayúdanos a usar lo aprendido en cada momento de nuestra vida para que demos fruto, mucho fruto, para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, ahora pues no hay tarea porque no hay más clases. Vamos a tener un descanso de 2 semanas, pero ustedes tienen una evaluación final, un proyecto final, que son algunas preguntas que pueden contestar y me pueden llamar, me pueden mandar mensajes para hacer preguntas si tienen una dificultad o una duda. Voy a colocar eso en el grupo de WhatsApp. Tienen una semana para hacerlo. Y también vamos a despedirnos.